Cuando pensamos en San Patricio, casi todos imaginamos lo mismo: ríos teñidos de verde, tréboles por todas partes, duendes, desfiles gigantes y una fiesta que parece no terminar nunca. Cada 17 de marzo, millones de personas celebran su día en todo el mundo. Pero aquí viene algo que casi nadie sabe. Gran parte de lo que creemos sobre San Patricio no es verdad. De hecho, el hombre al que hoy recordamos con ese nombre ni siquiera se llamaba Patricio, no era irlandés y, para sorpresa de muchos, ni siquiera fue canonizado oficialmente por la Iglesia como santo. Y lo más interesante es que la historia real detrás de esta figura es mucho más increíble que cualquier fiesta llena de cerveza y música celta. Es una historia de secuestro, esclavitud, visiones y de un regreso que cambiaría para siempre la historia de Irlanda. Todo comenzó en el siglo V. Un adolescente de apenas 16 años, llamado Maewyn Succat, vivía tranquilamente en la Britania romana, en una familia relativamente acomodada. Su vida parecía destinada a ser tranquila, pero un día todo cambió de forma radical. Un grupo de piratas irlandeses atacó la región, capturó al joven y lo llevó a Irlanda como esclavo. Allí fue vendido y obligado a trabajar como pastor de ovejas. Imagina lo que significaba aquello para un muchacho que había crecido en relativa comodidad, solo en una tierra extraña, soportando frío, hambre y largas jornadas cuidando rebaños en las colinas. Durante 6 años vivió así. Curiosamente, en ese momento de su vida, ni siquiera era una persona especialmente religiosa. Él mismo escribiría más tarde que en aquella época no creía realmente en Dios. Pero la soledad tiene una forma extraña de cambiar a las personas. Mientras pasaban los meses y los años, comenzó a rezar cada vez más. La oración se convirtió en su única compañía en aquellas largas noches en los campos de Irlanda. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una noche tuvo un sueño muy particular. En él escuchó una voz que le decía: «Tu barco está listo, es hora de volver a casa». Maewyn interpretó aquello como una señal. Decidió escapar. Caminó durante días atravesando el territorio irlandés, recorriendo más de 300 kilómetros hasta llegar a la costa. Allí encontró un barco y logró convencer a los marineros para que lo llevaran con ellos. De alguna manera increíble, el joven esclavo consiguió regresar a su tierra. Después de una experiencia así, cualquiera habría intentado olvidar Irlanda para siempre. Pero lo que ocurrió después fue todavía más sorprendente. Tiempo después de regresar, Maewyn tuvo otra visión. En ella, las mismas personas de Irlanda que lo habían esclavizado parecían llamarlo de vuelta, pero esta vez no como prisionero, sino con una misión diferente. Decidió entonces dedicarse a la vida religiosa. Viajó a la Galia, lo que hoy conocemos como Francia, donde estudió durante años para convertirse en sacerdote. Allí adoptó un nuevo nombre, Patricius, que con el tiempo se transformaría en el nombre por el que hoy lo conocemos, Patricio. Pasaron muchos años, y cuando ya tenía cerca de 50 años, tomó una decisión que parecía completamente inexplicable para muchos: regresar voluntariamente a Irlanda, el mismo lugar donde había sido esclavo. Pero esta vez no regresaba como prisionero, sino como misionero. Su objetivo era predicar el cristianismo entre los pueblos celtas. Patricio no fue el primer cristiano en llegar a Irlanda, pero sí fue uno de los más exitosos. Y una de las razones fue su forma inteligente de comunicarse con la cultura local. En lugar de rechazar completamente las tradiciones celtas, intentó encontrar puntos de conexión entre ellas y el cristianismo. Aquí aparece uno de los símbolos más famosos asociados con él, el trébol de 3 hojas. Según la tradición, Patricio utilizaba el trébol para explicar la idea de la Santísima Trinidad, un solo Dios representado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El símbolo funcionaba muy bien porque los pueblos celtas ya estaban familiarizados con conceptos de tríadas sagradas, así que la explicación resultaba más fácil de comprender. Este enfoque también se reflejó en otro símbolo famoso, la cruz celta. Se trata de una cruz cristiana tradicional con un círculo en el centro, un elemento que recuerda al antiguo símbolo solar de los celtas. Era una manera de integrar elementos culturales existentes dentro del nuevo mensaje religioso. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir muchas leyendas alrededor de la figura de San Patricio, y una de las más conocidas es la historia de que expulsó todas las serpientes de Irlanda. Pero aquí hay un detalle interesante.
Irlanda nunca tuvo serpientes. Los estudios científicos indican que después de la última era glacial, el clima y la geografía de la isla hicieron imposible que las serpientes llegaran a habitar allí. Entonces, ¿de dónde viene esa historia? Muchos historiadores creen que la serpiente era un símbolo utilizado para representar las antiguas creencias paganas o druidas. Por lo tanto, cuando las leyendas dicen que Patricio expulsó a las serpientes, en realidad se trata de una forma simbólica de describir la expansión del cristianismo y la disminución de las religiones paganas. Otra sorpresa tiene que ver con el color que asociamos a San Patricio. Hoy todo se vuelve verde durante su celebración. Ropa verde, ríos verdes, luces verdes. Sin embargo, el color originalmente asociado a San Patricio era el azul. El verde se popularizó siglos después, especialmente durante la rebelión irlandesa de 1798 contra el dominio británico. Los rebeldes utilizaron el verde como símbolo de identidad nacional, y con el tiempo ese color terminó quedando ligado a la festividad de San Patricio. Pero las sorpresas no terminan ahí. Mucha gente cree que las celebraciones del Día de San Patricio comenzaron en Irlanda, pero el primer desfile documentado ocurrió en realidad en América. En el año 1601, en la ciudad de San Agustín, en Florida, que en ese momento pertenecía al Imperio Español, se organizó una celebración en honor a San Patricio dirigida por un sacerdote irlandés que vivía allí. Con el tiempo, las comunidades de inmigrantes irlandeses en ciudades como Nueva York comenzaron a organizar grandes desfiles para celebrar su identidad cultural. Estos desfiles crecieron cada vez más hasta convertirse en eventos masivos que hoy se replican en muchas ciudades del mundo. Actualmente, cada 17 de marzo, la festividad se celebra a escala global. En Chicago, por ejemplo, el río se tiñe de verde durante unas horas. En diferentes ciudades, monumentos y edificios se iluminan con ese color para unirse a la celebración. Sin embargo, detrás de toda esta fiesta hay una historia mucho más profunda. San Patricio murió un 17 de marzo del año 461. Con el paso del tiempo, se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia irlandesa. Su legado no es solo religioso, sino también cultural. La historia de su vida es, en cierto modo, una historia de transformación. Un joven secuestrado que vivió años como esclavo regresó al mismo lugar donde había sufrido para intentar cambiarlo con un mensaje diferente. Por eso, la próxima vez que veas tréboles, desfiles o personas vestidas de verde celebrando el Día de San Patricio, vale la pena recordar que detrás de la fiesta existe una historia mucho más extraordinaria. ¿Conocías esta información? Déjalo en los comentarios. Y si quieres conocer más de nuestros santos, suscríbete.